Hola, ¿qué tal? Muchos autores coinciden en describir la matemática como una actividad de modelización. En este video te voy a mostrar muy brevemente un ejemplo de modelización en el que se pone en juego el concepto de polinomio. La modelización matemática es el proceso de describir en términos matemáticos un fenómeno o situación real, obteniendo resultados matemáticos y la evaluación e interpretación matemática de ese fenómeno o situación. Es decir, que la modelización matemática muestra la faceta de la matemática herramienta, esa matemática que me permite resolver situaciones prácticas reales, esa faceta de la matemática como una ciencia aplicada. El problema que planteo, la situación real que planteo, se titula El depósito subterráneo y dice lo siguiente: en una fábrica se debe construir un depósito subterráneo para instalar en él un tanque de combustible. Hay 3 modelos de tanque: chico, mediano y grande. Cada uno de ellos requiere un depósito de forma cúbica de arista igual a 1 metro, 2 metros y 3 metros respectivamente. Acá hice como un diagrama, una imagen para ubicarnos en situación. Tendríamos un depósito de forma cúbica, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta son los datos, que habla de la arista de 1 metro, 2 metros y 3 metros respectivamente. El depósito debe quedar enterrado en el suelo. Su parte superior, que es descubierta, estará al ras de la tierra. Su piso y sus 4 paredes se cubrirán con planchas de fibrocemento y todas las junturas entre esas planchas irán selladas con unos listones especiales de hierro. Ahí hice el esquema, ¿no es cierto? La fábrica dispone de hasta $6.500 para construir el depósito. Los costos son los siguientes: $400 por metro cúbico excavado, es lo que le cobran a la fábrica, ¿no es cierto? $120 por metro cuadrado de plancha de fibrocemento, o sea que cada una de estas planchas tiene un costo de $120 y $40 por metro lineal de listón de hierro, o sea que los listones tienen un costo de $40 el metro lineal. Además, hay que agregar un gasto fijo de $170 en concepto de flete. ¿Cuál de los 3 depósitos puede construir con ese presupuesto? Para saberlo, buscaremos una fórmula para el costo de construcción en función de la arista del depósito en metros. Indudablemente va a ser en función a la arista. ¿Por qué? Porque tengo como dato las 3 opciones. Los tipos de tanques son chico, mediano y grande, donde se diferencia uno de otro de acuerdo a la longitud de la arista. Planteada la situación, debo entonces hacer un análisis de las variables y los datos y las relaciones entre ambos, teniendo en cuenta que modelizar significa describir matemáticamente esta situación. Entonces, me parece conveniente hacer un análisis desde lo matemático, donde tengo los modelos de los tanques, que serían forma cúbica. Ahí me ubiqué que las caras, arista y vértices. Los 3 modelos de tanque: hay un modelo 1 donde la arista es de una longitud de 1 metro, un modelo 2, esa es la otra opción que tiene el dueño de la fábrica, donde tiene una arista de una longitud de 2 metros, y el modelo 3 donde la arista mide 3 metros. Como lo que varían las posibilidades de los modelos de tanque es la longitud de la arista, entonces en forma genérica a esa arista, que va a ser la que va a variar según el modelo, identificamos con la letra X. ¿Está? Entonces, a partir de esto voy a hacer el análisis minucioso de datos y variable y la relación que hay entre ambos. Entonces, por un lado, ¿qué tengo? Tengo un flete cuyo
costo es constante, que es cuánto el flete, el $170. Por otro lado, tengo el depósito, ¿qué forma tiene? Es cúbico, ¿sí? Todas las aristas son iguales, entonces el volumen del depósito, teniendo en cuenta la fórmula del volumen de un cubo, va a ser igual a X por X por X, ¿sí? Es igual a X al cubo. Esa es la expresión, ¿sí?, de la fórmula del volumen del cubo. El costo del metro cúbico excavado es de $400. Por lo tanto, el costo total del volumen excavado, teniendo en cuenta que es X al cubo el volumen, va a ser entonces 400 por X al cubo. El depósito tiene un total de 5 caras para cubrir con las planchas de fibrocemento, porque ¿qué dijimos nosotros? Que su parte superior, que es descubierta, estará al ras de la tierra. Por lo tanto, ¿cuántas caras voy a tener en total? Fíjense las caras. Esta no voy a tener, entonces voy a tener 5 caras para cubrir con las planchas de fibrocemento. La superficie de cada cara o de cada plancha en metro cuadrado, ¿qué forma tiene la plancha? Cuadrangular, por lo tanto la superficie va a ser X por X, es igual a X al cuadrado. Esa es la superficie de la plancha en forma genérica, ¿no es cierto? Si estoy en presencia de un cubo cuya arista es de 1 metro, X va a ser 1 metro. Si 2 metros va a valer 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces es X al cuadrado. El costo del metro cuadrado de fibrocemento es de $120. Entonces, el costo de una plancha es 120 X al cuadrado. Eso va a ser el costo de una plancha. ¿Y cuántas planchas en total yo tengo? 5. Entonces va a ser ¿cuánto? 5 por 120 X al cuadrado, que es igual a 600 X al cuadrado. El depósito tiene un total de 8 junturas entre todas sus caras. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 y después tengo las 4, ¿sí?, de las caras laterales. 8 junturas en total. El costo del metro lineal de cada listón de hierro, ¿cuántos dólares? $40. Un listón que cubre una juntura, ¿cuánto sale? Va a salir entonces 40 veces X. Y el costo total, teniendo en cuenta que tengo en total 8 junturas, va a ser 8 por 40, o sea, 320X. Es decir, que fíjense, hasta aquí ya establezco relaciones entre los datos y la variable que interviene en el problema. La variable, que es ¿quién? ¿Qué significado tiene la variable? La longitud de la arista, ¿sí? De la arista de cada uno de los tipos de modelos que me plantea posibilidades que tengo para instalar en el depósito. Ahora, para organizar la información planteada en el problema, vamos a trasladar los valores en una tabla, donde en una columna voy a identificar los gastos y en otra columna el costo de cada uno de esos gastos. El flete, dijimos que tiene un costo de $170, es un costo fijo, por lo tanto no está afectado por la variable. Los listones de hierro, 320 por X, dijimos, tenemos planchas de fibrocemento con un costo de 600X cuadrado. En la excavación el costo va a ser de 400X al cubo y el costo total va a ser la suma de cada uno de estos costos, ¿no es cierto? Entonces el costo total va a estar dado por 400X al cubo más 600X cuadrado más 320X más 170. El costo, entonces, lo expreso así de esta manera. Esta expresión, que es muy importante que tengamos en claro, ¿por qué hablamos de CDX? CDX es el costo en función a la longitud de la arista del depósito. Por eso, entre paréntesis, ponemos la variable CDX. El costo está en función a X. Y X en este problema es qué significa la longitud de la arista del depósito que tiene la forma cúbica. Entonces, escrita la expresión matemática que describe
el fenómeno real o esta situación matemática planteada, vamos a analizar cuál sería el costo en función a cada una de las posibilidades que tengo, que son tres, porque tengo el modelo 1, que es el depósito cúbico con arista de 1 metro, el modelo 2 de 2 metros y el 3 de 3 metros. Teniendo en cuenta que X es la variable y que puede variar, en este caso tengo tres opciones, 1, 2 y 3, entonces sustituyo en la expresión genérica que describe matemáticamente el problema, C de 1 me permite calcular el costo para el modelo 1, ahí en ese caso tendría un costo de $1.490, C de 2 sería el modelo 2, en ese caso la fábrica tendría un costo de $6.410, y en el caso que opte por el tercer modelo, el costo sería $17.330. Pero volvamos hacia el problema. ¿De cuánto dinero dispone la fábrica para hacer este proyecto? Dispone de $6.500. Entonces, la opción 1 es una opción donde me sobra bastante dinero. Y la opción 3 supera ampliamente el dinero que dispone la fábrica. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se dispone de $6.500, se podría construir el depósito que alberga el tanque de 2 metros de arista. O sea, la fábrica debería optar por el modelo 2, ¿sí? Por el depósito, por el tanque que representa el modelo 2 de 2 metros de arista. Teniendo en cuenta todo el análisis que hicimos, la descripción matemática y el análisis matemático, la interpretación matemática, llegamos a que esta expresión, ¿sí?, que describe matemáticamente el problema planteado, es el modelo matemático o el modelo que me permite a mí tomar decisiones respecto a qué opción es la que tengo, la que me brinda o la que tengo posibilidades de construir en función a los gastos y a las relaciones que hay entre los gastos y la variable. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a descontextualizar la situación y vamos a manejarnos netamente en el plano matemático para tener en cuenta cuáles son los objetos que intervienen, los objetos matemáticos que intervienen en este problema. Por un lado tenemos entonces 170, 320x, 600x cuadrado, 400x al cubo. Son tres expresiones que representan un único término. Esas expresiones se llaman monomios. La palabra monomios viene de mono, que significa único. ¿Qué características tienen? Los monomios son expresiones algebraicas donde solamente aparecen productos y potencias con exponente natural. No aparecen sumas y restas, por eso es un solo término. Pueden aparecer más de una variable. En nuestro ejemplo apareció una sola, pero puedo tener monomios del tipo 3x al cubo y cuadrado z, 3 quintos de xy, y menos 4x al cubo y a la sexta. Son monomios donde aparecen más de una variable. La parte numérica se identifica con el nombre de coeficiente y la parte de letras la parte literal. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal, ¿sí? Entonces acá pongo como ejemplo 2x cuadrado y menos 7x cuadrado y. Son monomios semejantes, tienen la misma parte literal, no así los coeficientes. Nosotros estudiaremos monomios con una sola variable. Y decimos que monomios en una indeterminada. Cuando trabajamos con monomios y con polinomios vamos a ver que hablamos de indeterminada. Vamos a trabajar con una sola variable, por lo tanto la forma genérica es la que va a estar acá, m de x igual a a por x a la n, donde n es el exponente, a es el coeficiente, m de x es el nombre del monomio. Los monomios, al igual que los polinomios, se identifican con la letra mayúscula imprenta y entre paréntesis se coloca la variable que está presente en ese monomio o polinomio cuando trabajemos con polinomios, y un monomio es mónico cuando el coeficiente es 1. Por ejemplo, ahí puse x al cubo, ese es un monomio mónico.
En cambio, no es mónico si tuviera, por ejemplo, menos 1x al cuadrado. Ahí no es mónico porque no es 1 el coeficiente. Ahora, ¿qué ocurre en la expresión c de x? Que acá tengo la suma de varios monomios. Esto se llama polinomio. Es decir, que el polinomio se construye con la suma de varios monomios, sumas o restas. Lo que pasa es que tomé el ejemplo de la situación problemática que planteamos, pero podrían haber sumas y restas. Es una expresión entonces en la que también podrían aparecer más de una variable. Las operaciones que intervienen son la suma, la resta, la multiplicación y la potencia de exponentes naturales. Ese es un polinomio, una expresión algebraica entera. Sería entonces, acá tengo un ejemplo, tiene un nombre con letra mayúscula imprenta, Q de XY, entre paréntesis se colocan las letras que aparecen en el polinomio, que reciben el nombre de indeterminada. Fíjense que aparecen en este caso 3 variables, ¿sí? Lo que nosotros estudiaremos, los polinomios que vamos a estudiar, van a ser solamente con una indeterminada, con una variable, con la x o con la y, pero vamos a focalizar fundamentalmente en la variable x. Entonces hablamos de polinomios en una indeterminada. Observen que llamamos a sub n al coeficiente del término donde la indeterminada está elevada a la enésima potencia, así se dice, sería el mayor exponente. A sub n es el coeficiente principal y tiene que ser distinto de 0. Si fuera 1, el polinomio es mónico, es lo mismo que en el caso de los monomios. Y tengo que el exponente n, que sería el mayor exponente del coeficiente principal, me indica el grado del polinomio. Ahora voy a explicar cómo se calcula el grado de un polinomio. Y a sub 0, que sería el término que no está acompañado por la x, es el término independiente. El grado de un polinomio es la suma de los exponentes que aparecen en un término. Eso se llama grado del polinomio y que es el grado del término. Y el máximo de los grados de todos los términos es el grado del polinomio. Vamos a un ejemplo. Tengo este ejemplo, es un polinomio Q de X y Z con 3 variables. Observen, el primer término, ¿de qué grado es? De grado 4, porque tengo un exponente 1 y un exponente 3. 3 más 1, 4. O sea que se suman los exponentes, en el caso de que el polinomio tenga más de una variable. En el segundo término tengo X y Z. 1 más 1 más 1 es de grado 3. En el tercer término tengo y con exponente 1, z con exponente 5 es de grado 6. Y el cuarto término es de grado 0. ¿Sí? El polinomio Q de X y Z, acá faltó la Z, sería de grado 6. Se elige, se toma para identificar el grado de ese polinomio el término de mayor grado. Y en este caso, ¿cuál es el término de mayor grado? El de grado 6. Después tengo como ejemplo, tomo nuevamente el del problema que planteamos al principio, el que modelizamos. El primer término es de grado 3, el segundo término es de grado 2, tercer término de grado 1, cuarto término es de grado 0. Es un polinomio de 4 términos, por eso se dice cuatrinomio. Si tuviera 2 términos sería binomio, 3 términos, trinomios. A partir del quinto de 5 términos se dice polinomio de 5 términos, polinomios de 6 términos, polinomio de 7 términos. Entonces acá tendrían el ejemplo 2, un cuatrinomio de grado 3, porque tiene 4 términos. En el ejemplo 3, me parecía interesante poner este ejemplo, porque fíjense que es un polinomio expresado en forma genérica. Los coeficientes son las letras A, B y C. Fíjense, tengo un polinomio de 3 términos, es un trinomio, donde el primer término es de grado 2, el segundo término es de grado 1 y el tercer término de grado 0. Por eso el mayor grado, ¿cuál es? Es de grado 2. En este caso, las letras A, B y C representan no variables, son constantes, tienen el papel de los coeficientes, ¿sí?, de las variables.
Por eso serían constantes expresadas en forma genérica y se lo identifica con el nombre de parámetros. A, B y C son parámetros. Bueno, llegamos al final del video. Deseo que con esta actividad de modelización que hemos hecho tenga más sentido esa frase que en una oportunidad les había dicho, que la matemática es una manera de conocer. Los fenómenos reales con la matemática pueden ser interpretados, analizados de diferente manera, y ahí se ponen en juego un método, técnica, razonamiento, distintos tipos de procesos mentales. Por eso rescato esa frase del doctor Luis Antonio Santaló, un gran matemático y gran educador, que dice: conviene que todos los ciudadanos entren en contacto con la verdadera matemática, que es método, arte y ciencia, muy distinta de la calculatoria, que es técnica y rutina. Ustedes van a tener que modelizar situaciones de la práctica profesional, y ahí no se va a poner solo en juego la calculatoria y la técnica, sino también el razonamiento, el análisis y la interpretación. Por eso los invito a que sigan transitando este maravilloso mundo de las matemáticas. Adelante.